Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Oso Rivera, soy un facultativo de aquí de Texas Children's Hospital, localizado en Houston, Texas. Antes de comenzar, quiero darle las gracias por la confianza y por la invitación para ser partícipe de esta conferencia. En el día de hoy le vamos a estar hablando sobre el manejo integral del niño con epilepsia. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Y antes de comenzar, yo creo que sería bueno empezar por definiciones. ¿Qué es una crisis epiléptica y qué es la epilepsia? Muchas veces intercambiamos los nombres, pero es claro que cada uno tiene su significado. Una crisis epiléptica o una convulsión es una aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. Hay que aclarar que esta actividad excesiva puede ser localizada en una parte focal del cerebro o puede ser generalizada a través de todos los hemisferios. La epilepsia ha cambiado un poco la definición sobre lo que es. Empezó como al menos 2 crisis no provocadas con una separación de más de 24 horas. A medida que hemos estado investigando y haciendo estudios, hemos visto que pacientes con una sola crisis no provocada, pero con unos estudios que salgan positivos para la epilepsia, podemos indicar que ellos tienen el mismo factor de riesgo de una persona que se presentó con 2 crisis no provocadas. Por lo tanto, puede ser diagnosticado con epilepsia. Y la tercera definición, tenemos el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esto es cuando hay una correlación entre la manifestación clínica y el electroencefalograma. Hablé sobre crisis epilépticas no provocadas, pero ¿cuáles son las provocadas? ¿Cuáles son los eventos donde un paciente puede tener una crisis epiléptica y yo no puedo diagnosticarlo en el momento agudo de la presentación? Estas son cuando hay crisis epilépticas provocadas ya sea por infecciones, problemas tóxicos o metabólicos, autoinmune, traumas en la cabeza, isquemia o lesiones estructurales. La Liga Internacional en contra de la Epilepsia ha cambiado su clasificación de epilepsia a lo largo de los años. La última versión fue sacada en el 2017. Esta se divide en 3 categorías principales. Tenemos las epilepsias focales, tenemos las epilepsias generalizadas y la desconocida. Dentro de la categoría focal, cabe destacar que pacientes pueden tener la conciencia intacta durante el evento, quiere decir que ellos se recuerdan que están teniendo una convulsión, o tienen la conciencia empañada. Dentro de eso podemos tener convulsiones motoras o no motoras. Dentro de las motoras tenemos el automatismo. Son esos movimientos que se pueden ver en la mano o en la boca como si estuvieran tragando o moviéndola. Tenemos el atónico, donde por completo pierden el tono muscular. Puede ser una parte localizada del cuerpo, como simplemente un movimiento de flexión de cabeza, como puede ser todo su tronco, como se pueden caer al piso también. Tenemos los movimientos clónicos, que esos son movimientos repetitivos musculares que podemos observar durante la convulsión. Tenemos los espasmos epilépticos, tenemos el hipercinético, el mioclónico. El mioclónico, a diferencia del clónico, son movimientos de corta duración de los músculos que se pueden observar. Y tenemos el tónico, que es esa rigidez muscular durante la convulsión. Tenemos las convulsiones focales no motoras, que pueden ser cambios autonómicos, cambios en los signos vitales, en el ritmo cardíaco, etcétera. Arresto de comportamiento. Esto es importante porque la persona puede manifestar este tipo de convulsión, ya sea focal o generalizada, como les voy a hablar más adelante. Cambios cognitivos, cambios emocionales o cambios sensoriales. Todo esto va a depender en dónde está ese foco en la epilepsia localizado. Y tenemos otra categoría dentro de lo focal, que son aquellas convulsiones que empiezan focal, pero tienen una generalización secundaria. El segundo grupo de la clasificación son las generalizadas y nuevamente las subdividen en las que son motoras o no motoras. Dentro de las no motoras hay una en particular que son las de ausencia. Las de la ausencia se subdividen en la típica, atípica, mioclónica o la que tiene mioclonía del párpado. Y dentro del desconocido, pues también tenemos la parte motora, no motora y la desclasificada. ¿Por qué desclasificada? Porque es que tenemos pacientes donde pueden tener manifestaciones focales y generalizadas a la misma vez. Inclusive el electroencefalograma muestra descargas eléctricas en ciertas partes del cerebro y otras descargas eléctricas donde todo su cerebro está envuelto.
La tercera definición que es importante sería estado epiléptico, porque es una de las emergencias que tenemos dentro del ámbito de la epilepsia. Es una condición que resulta ya sea por una falla en los mecanismos responsables para terminar con una crisis epiléptica o si desde el comienzo los mecanismos propician una crisis epiléptica anormalmente prolongada. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo muerte neuronal, lesión neuronal y alteración a las redes neuronales. Cabe destacar que esta definición fue sacada en el 2015 también por la Liga Internacional en contra de la Epilepsia. Y dentro de esta definición no hay tiempo, si pueden observar. Hay personas que antes decían que si la convulsión o crisis epiléptica duraba más de 30 minutos, eso era un estado epiléptico. Hoy día podemos determinar que el paciente puede estar en estado epiléptico si la convulsión dura más de 5 minutos, porque esos pacientes van a estar a riesgo de que continúen. Los cambios neuronales, como yo les mencioné durante el estado epiléptico, van a depender del tipo de crisis epiléptica y duración. Por ejemplo, en las generalizadas, luego de 30 minutos podemos observar estos cambios, mientras que en las focales, luego de 60 minutos o aproximadamente ese tiempo, es que puede demostrar esos cambios neuronales. Ahora, ¿por qué es importante saber de la epilepsia? En la población general con epilepsia se sabe que de 4 a 10 personas de cada 1000 personas pueden ser diagnosticadas. Cerca de 50 millones de personas a nivel mundial tienen epilepsia. Y la epilepsia afecta del 0.5% al 1% de los niños y es la condición neurológica en la niñez más frecuente. ¿Por qué es importante saber de la epilepsia? Pues pacientes que ya han sido diagnosticados con epilepsia o pacientes que no a lo mejor muestran muchas manifestaciones clínicas, pero empiezan a tener problemas de aprendizaje, problemas académicos en la escuela, problemas emocionales, problemas de comportamiento y problemas sociales, pueden tener un desorden de epilepsia que no ha sido diagnosticado. ¿Okay? Tenemos casos que hay pacientes que actúan como si estuviesen dentro del espectro del autismo, pero cuando indagamos y vamos más allá, tienen descargas eléctricas en el cerebro durante la noche que si se tratan, esas manifestaciones clínicas que hacen que parezcan que tenga el autismo, se van o se desaparecen. ¿Cuál es el rol del neurólogo? Para mí es importante la primera evaluación, el historial médico detallado y un examen neurológico, y como mínimo un electroencefalograma y una resonancia magnética del cerebro para empezar a saber el por qué el paciente tiene la epilepsia. Luego de que el paciente ha sido diagnosticado, vamos a la parte de manejo, donde tenemos fármacos antiepilépticos preventivos y fármacos antiepilépticos de emergencia. Los preventivos son los que se van a tomar todos los días para prevenir la crisis epiléptica, y los de emergencia es cuando hay una crisis epiléptica de 5 minutos o más. Entonces vamos a hablar de unos casos aquí para tratar de poner en perspectiva lo que ya he mencionado. Tenemos a un niño de 24 meses de edad, sin ningún historial médico pasado, que presenta una crisis epiléptica caracterizada por movimientos generalizados tónico-clónico con una duración de 3 minutos. Los padres notaron que estaba caliente la palpación tan pronto terminó el evento y el paciente lleva unos días con congestión nasal y tos. ¿Qué diagnóstico tenemos? Aquí tenemos algunas ideas dentro de este panorama donde ve que la crisis epiléptica pudo ser provocada. Una de las manifestaciones que se ve bastante común en pacientes entre 6 meses de edad a 5 años es lo que se conoce como una convulsión febril. Dentro de esta tenemos dos divisiones, está la simple y la compleja. La convulsión febril simple tiene que tener estos 3 criterios: que la crisis epiléptica sea generalizada, donde envuelve todo su cuerpo, que la duración del evento sea menos de 15 minutos y que no tenga más de un evento en menos de 24 horas. La convulsión febril compleja va a tener un inicio del evento focal, la duración más de 15 minutos y más de un evento en menos de 24 horas. Con que el paciente tenga uno de estos 3 criterios, ya él tiene el diagnóstico de convulsión febril compleja. Esto es importante porque este tipo de convulsión, cuando es compleja, puede ser un factor de riesgo más adelante para poder desarrollar epilepsia. Ahora, cabe destacar que el 98% de los pacientes que tienen convulsiones febriles, ya sea compleja o simple, no van a desarrollar epilepsia en el futuro. Ahora, tenemos un paciente que tuvo una convulsión febril. El papá que le va a mencionar, doctor, ¿cuál es la probabilidad de que él tenga otra convulsión cuando tenga fiebre? ¿Por qué? Porque los niños se enferman mucho. Hay muchos virus, infección de oído, de garganta, etc. Estudios demuestran que hay 4 factores de riesgo
donde se puede ver un posible riesgo de recurrencia. Aquí tenemos que si la edad del primer evento fue cuando el paciente tenía menos de 18 meses de edad, si la duración de la fiebre fue menos de 1 hora antes de la convulsión, si el paciente tiene un pariente de primer grado con convulsiones febriles y si la temperatura fue menos de 104 grados Fahrenheit. Debido a estos 4 factores, podemos ver en la parte derecha que va a determinar cuál es el riesgo de recurrencia, que puede ir desde si no tiene factores de riesgo un 14%, a si tiene los 4 factores de riesgo, sería hasta un 75% de riesgo de recurrencia de otra convulsión febril. Próxima pregunta que te puede preguntar el papá. Doctor, si mi paciente tuvo una convulsión febril, ¿cuál es el riesgo de que desarrolle epilepsia? Ya les mencioné que solamente el 2% puede desarrollar epilepsia en un futuro. Pero ¿qué factores de riesgo se han notado? Paciente que tiene más de 3 años de edad al momento de tener la primera convulsión febril. Paciente que presenta con convulsiones febriles complejas, historial familiar de epilepsia y si la duración de la fiebre fue menos de 1 hora antes del inicio de la convulsión. ¿Cómo los vamos a manejar? Si es una convulsión febril simple, pues le vamos a dar antipiréticos, vamos a controlar la fiebre y si es necesario vamos a tratar la infección. Si hay historial de múltiples convulsiones febriles, es importante que se pueda hacer una remisión de neurología para evaluación adicional. Si la convulsión febril es compleja, el manejo inicial sería el mismo, antipiréticos y tratar la infección y de una se puede hacer la remisión a neurología para evaluación adicional. Podemos empezar con un electroencefalograma y dependiendo de lo que encontremos podemos determinar si es necesario hacerle una resonancia magnética. Ahora tenemos el caso número 2. Paciente de 5 años de edad, en este caso una niña, sin ningún historial médico pasado, que presenta una crisis epiléptica caracterizada por rigidez de su cuerpo, movimientos de los ojos hacia arriba y exceso de salivación. La duración del evento fue de 2 minutos. Los padres niegan fiebre, signos o síntomas infecciosos, trauma en la cabeza o algún medicamento que esté tomando nuevo o crónico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una convulsión de nueva aparición. Esto necesita una remisión a neurología porque tenemos que hacerle un electroencefalograma. Si el electroencefalograma o el EEG o el EEG sale normal, pues no necesariamente hay que indagar más allá si no hay un historial significativo médico en el pasado. Pero si el electroencefalograma muestra algunos cambios focales, sí es importante hacerle una resonancia magnética del cerebro para indagar un poco más el por qué hay cambios eléctricos presentes. ¿Quién está a riesgo de desarrollar epilepsia? Sabemos que pacientes sin historial neurológico tienen un 25% de riesgo de tener una segunda crisis epiléptica dentro de un año. Y pacientes tienen el 45% de riesgo de tener otra crisis epiléptica dentro de los próximos 3 años. Si hay hallazgos significativos en la resonancia magnética, la incidencia se dobla y dentro de los próximos 27 meses el paciente puede estar a riesgo de tener otra convulsión en el 80% de los casos. Por eso es importante que si hay una sola crisis con cambios en la resonancia magnética, ya se puede hacer el diagnóstico de epilepsia. Si hay cambios en el electroencefalograma, el paciente está a riesgo de tener 41% otra crisis epiléptica dentro de un año. Así que también más o menos se dobla cuando hablé al principio de pacientes sin historial neurológico. Ahora, también es importante que si el paciente entra en un estado epiléptico como presentación inicial de esa crisis, está a riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro. Dentro de las cosas que hacemos como neurólogo, ordenamos un electroencefalograma. Se usa el sistema internacional 10-20. Lo que significa esto es el grado de separación de esos electrodos que se ponen en la cabeza. En la parte superior derecha podemos ver cómo se ponen esos electrodos en la cabeza y vemos que hay diferentes números. Están los números pares, que esto va a identificar estructuras que se encuentran en el hemisferio derecho, y tenemos los números impares, que son los electrodos que se encuentran en el hemisferio izquierdo. Y tenemos los que terminan en Z, que son los que van a estar a nivel central. Lo que medimos entre los electrodos son cambios de electricidad. Y esa asimetría o ese cambio va a propiciar unas ondas cerebrales, que es lo que vemos en la foto de abajo. Durante el estudio del electroencefalograma, se trata de que el paciente esté deprivado del sueño, porque eso propicia que si hay anormalidades en el cerebro, se vean presentes durante el estudio.
También se hace que el paciente hiperventile, que empiece a respirar rápidamente, porque eso puede provocar en ciertos síndromes epilépticos. Y también se hace un reflejo de luz para que también se vean unas descargas eléctricas si es que están presentes. Cabe destacar que si el electroencefalograma sale negativo, que quiere decir que sale completamente normal, eso no excluye el diagnóstico de epilepsia. El diagnóstico de epilepsia es clínico. Si hay dos manifestaciones clínicas generalizadas o focales a más de 24 horas, tiene su diagnóstico independientemente del estudio del electroencefalograma. Pero dentro del estudio estamos viendo algunas indicaciones que nos pueden ayudar para el manejo de los medicamentos. Entonces, vamos a ver cómo en esta foto vemos descargas generalizadas donde todos los electrodos se ven algunos cambios de pico, algunos cambios de amplitud, cambios en cuanto a que se pone un poco más lento y se ve a través de todas las ondas del cerebro. Mientras que en esta foto podemos ver descargas eléctricas focales. En este caso vemos que los números son impares, así que estamos hablando del hemisferio izquierdo, particularmente en el lóbulo temporal, parte anterior del lóbulo temporal, donde se ven cambios en F7, T3. La tercera parte de la definición que epilepsia mencioné el término síndromes epilépticos. Eso es cuando hay unas correlaciones clínicas y del electroencefalograma que son muy peculiares. Aquí tenemos un ejemplo de esto en epilepsias de ausencia. Aquí se van a ver unos cambios donde podemos ver que hay un pico y hay unas ondas lentas. Estos se ven tres ondas lentas por segundo. En este caso, el paciente tuvo una convulsión de 7 segundos aproximadamente, donde hubo un cambio repentino y a la hora de terminar la convulsión también hubo un cambio abrupto. Esto es muy característico. Dentro de la epilepsia de ausencia, vemos clínicamente que los pacientes de momento se quedan con una mirada fija, hay un arresto de comportamiento, pero las descargas son generalizadas. Y dentro de esta epilepsia hay dos tipos. Tenemos la epilepsia de ausencia de la niñez o infancia, y es cuando empiezan a tener crisis epilépticas de los 4 a 8 años de edad. Tenemos la juvenil, que es cuando empiezan a tener crisis epilépticas de los 10 a 16 años de edad. Estos pacientes particularmente están a riesgo de tener crisis epilépticas generalizadas, tónica, clónica, y de seguir con convulsiones durante la adultez. Si los pacientes tienen convulsiones generalizadas tónica, clónica o mioclónicas durante el tratamiento, pueden predecir una progresión a tener otro tipo de epilepsia que se conoce como la epilepsia juvenil mioclónica. ¿Cuál es esta? Estas son las que los pacientes pueden tener crisis epilépticas de ausencia de 7 a 13 años de edad, pero es muy característico que tengan tirones mioclónicos que pueden estar presentes de 12 a 18 años de edad. Estos son breves y bilaterales y esto se nota como unos movimientos repentinos, especialmente durante la mañana cuando se levantan. Los pacientes también pueden tener crisis epilépticas generalizadas tónica clónica dentro de los 13 a 20 años de edad. Esto es un síndrome en particular donde puede ser a lo largo de toda la vida, pero usualmente es bastante controlado con medicamentos. Algunos factores de riesgo que pueden provocar estos crisis epilépticas es deprivación del sueño y el alcohol, la cual, como estamos hablando de jóvenes, son dos cosas que pueden estar en el historial y pueden hacer que, aunque el paciente esté tomando medicamento, tengan recurrencia de convulsiones. En la parte derecha podemos ver el electroencefalograma y algo peculiar que vemos es que esa parte que está roja, esto es cuando se está estimulando con la luz para que los pacientes tengan cambios en el electroencefalograma. Y efectivamente, en estos pacientes se pueden haber descargas eléctricas provocadas por estos cambios de luz. También hacemos resonancia magnética del cerebro porque esto nos va a ayudar a investigar causas estructurales para ver cuál es la etiología o el por qué el paciente tiene estas convulsiones. Dentro de la resonancia magnética, cosas que podemos ver es, si vemos en la parte superior de la mano izquierda, podemos ver una hemorragia intraventricular. En la parte superior en el medio podemos ver una esquisencefalia de labio cerrado. En la parte superior hacia la derecha podemos ver una esquisencefalia de labio abierto. En la parte de abajo podemos ver, en la parte de abajo a mano izquierda podemos ver un absceso y en la parte de abajo hacia la derecha podemos ver un tumor. Ahora vamos a la parte del manejo, que son los fármacos antiepilépticos preventivos. Aquí podemos ver cómo se ha ido cambiando a lo largo de los años. Empezamos alrededor del 1910-1915 con el fenobarbital,
que todavía se usa, es muy común porque es bueno, así tenga algunos efectos secundarios, y progresivamente ha aumentado la disponibilidad de medicamentos nuevos. Vemos que desde el 1996 en hacia adelante, ahí sí hubo un cambio significativo en la cantidad de medicamentos que podemos usar. Actualmente tenemos más de 35 medicamentos que podemos utilizar para prevenir crisis epilépticas. Estos fármacos, a resumidas cuentas con esta foto, hay dos mecanismos de acción. Lo que vamos a hacer es, vamos a disminuir la excitación neuronal o vamos a promover la inhibición de la actividad eléctrica. En esta foto a mano izquierda podemos ver medicamentos que promueven la inhibición, aumentando la cantidad del neurotransmisor GABA. Estos son medicamentos como el ácido valproico, como la vigabatrina, la benzodiazepina, que es muy importante para tener, particularmente durante las crisis. Y en la parte derecha tenemos los medicamentos que van a bloquear esa parte excitatoria. Aquí tenemos medicamentos muy comunes como el etosuximida, el Keppra, el fenitoína, el carbazepina, el oxcarbazepina. La mayoría de los medicamentos estamos bloqueando esa excitación de las neuronas. Esta tabla habla sobre fármacos antiepilépticos que se han demostrado que son los que primero se deben de utilizar en ciertos tipos de epilepsia. Aquí hay bastante información que lo pueden leer un poco más adelante, pero por lo menos la primera, que habla sobre ausencias infantiles o ausencias durante la niñez, es muy común empezar con etosuximida. Pero si pacientes tienen ausencia y generalizadas tónica clónica, ya ahí empezamos a utilizar ácido valproico o el lamotrigina. En casos como con pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, es muy común que se utilice el levetiracetam o el Keppra. Usualmente, cuando tenemos pacientes de epilepsia focal, tratamos de usar medicamentos como el carbamazepina, el oxcarbazepina, el lacosamide. Y cuando tenemos epilepsias generalizadas, pues usamos más el sonizamide, podemos usar el Keppra, como mencioné, el topiramato, etc. Esta tabla es importante porque habla de fármacos que están contraindicados en ciertos tipos de epilepsia o síndromes. Estos medicamentos no se pueden utilizar porque aumentan la recurrencia de las convulsiones o de las crisis epilépticas. Cuando empezamos un medicamento tenemos que estar claro con el paciente y decirle, cuando usted está diagnosticado con epilepsia y empezamos medicamentos, podemos prevenir, por lo menos en el 70% de los casos, que tengas recurrencias de las crisis epilépticas. Aquí podemos ver dentro de ese 70% cómo a medida que vamos añadiendo medicamentos disminuye ese porcentaje. Cuando empezamos el primer medicamento, el 50% aproximadamente va a tener control de las convulsiones. Cuando añadimos un segundo medicamento es el 13%. Un tercer medicamento, 4%. Y cuando ya estamos hablando de polifarmacia, más de 2 medicamentos a la misma vez, añade un 2%. El 32% no responde a medicamentos y entonces entra a epilepsia refractaria, la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces tenemos los fármacos antiepilépticos de emergencia, que son los que se utilizan para convulsiones que duran más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque los estudios reflejan que cuando la convulsión dura más de 5 minutos, puede durar 20, 30, 40 minutos o más, y ahí es que empezamos con cambios neuronales, que es lo que tenemos que tratar de prevenir. Entonces, uno de los medicamentos que tenemos aquí es una benzodiazepina, el diazepam, que viene dos modalidades. Viene un gel rectal o intranasal. ¿Qué hacemos en el manejo de caso de emergencia? Lo primero que tenemos que hacer es que si el paciente está sentado, ponerlo en el piso cuidadosamente, no tirarlo ni hacer nada así abrupto, ponerlo de una posición de lado, cosa de que si el paciente va a vomitar, no aspire y lo vomite todo para afuera, todo el contenido. Tratar de no meterle nada en la boca. Antes se decía que el paciente se tragaba la lengua y eso podía ocasionar la muerte o complicaciones. No, eso no pasa. Así que no pongamos los dedos, no pongamos cuchara, no pongamos nada en la boca del paciente. Y llamar a emergencia en ciertos casos, como por ejemplo, si es la primera crisis epiléptica de la persona, si la persona se hiere durante la crisis, si la crisis se repite o si la crisis dura más de 5 minutos. Epilepsia refractaria. Esta es la epilepsia que es resistente al tratamiento médico, que es lo que se ve en el 30% de los casos. Estos pacientes continúan teniendo crisis epilépticas después de intentar más de 2 medicamentos
Ahora, es importante saber que es más de 2 medicamentos que son apropiados para el tipo de epilepsia y a dosis adecuadas. Como consecuencia de la crisis, estos pacientes tienen una peor calidad de vida, así que es muy importante el diagnóstico. Hay que establecer posibles alternativas terapéuticas e iniciar una evaluación prequirúrgica. Es importante que pacientes de epilepsia refractaria se vean evaluados en el centro de epilepsia para ver si son candidatos o no a cirugía. De no ser candidatos a cirugía, ya sea resectiva o paliativa, pues también se puede considerar la dieta cetogénica, que también ayuda en algunos casos de epilepsia. Dentro del centro de epilepsia vemos un equipo multidisciplinario, donde ya se involucran epileptólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, neuropsicólogos, entre otras personas. Esta tabla muestra lo importante que es determinar si un paciente tiene epilepsia refractaria, porque si el paciente tiene epilepsia refractaria de ciertos tipos de localizaciones focales, como por ejemplo en el caso temporal, vemos que en un 70 o un 80% de los casos el paciente puede estar libre de convulsiones epilépticas en el futuro. Ahora, hay otros porcentajes que va a depender si la epilepsia es lesional, que se encuentra una lesión en la resonancia magnética, o no lesionales y en dónde está ubicada. Cirugía paliativa es cirugía donde determinamos que el paciente no puede tener una resección o no se puede hacer una ablación por medio de un láser para mover ese foco epileptogénico, esa zona activa, donde pensamos que es el foco de la epilepsia. Y lo que se utiliza es una estimulación del nervio vago o una neuroestimulación responsiva. Usualmente la estimulación del nervio vago se puede hacer para pacientes que tienen convulsiones generalizadas que no son candidatos a cirugía. Y la neuroestimulación responsiva es cuando el paciente tiene epilepsia focal, particularmente en el temporal, pero focales, y no se puede remover esa área porque está en un área elocuente. Eso quiere decir que si se remueve, el paciente está a riesgo de que tenga pérdida de hablar o no pueda mover una parte del cuerpo, pérdida de memoria, ya sea a corto plazo, a largo plazo, entre otras cosas. O si es en la parte occipital, pérdida de visión. Nosotros aquí en el Texas Children's tenemos una unidad de monitoreo de epilepsia en el cual tenemos 12 camas que están equipadas con el electroencefalograma y tenemos 5 camas adicionales en el hospital que también están acondicionadas para poder monitorear a los pacientes a largo plazo. Dentro de Texas Children's podemos ver que hacemos una variedad de estudios como el electroencefalograma. Esto va por años. Podemos ver que ahora mismo actualmente en el 2021 hemos hecho unos 4,000 reportes de electroencefalograma. Tenemos la unidad de epilepsia donde hemos monitoreado ya y hemos hecho reportes en 3,000 casos. Tenemos 2 modalidades que son importantes, que es importante porque ayuda al paciente, y es ese que ven a lo último, que es el AEEG. Esos son estudios ambulatorios donde tenemos una compañía que conecta al paciente en la casa y luego obtenemos la data y podemos monitorearlo. Hay pacientes que se ponen muy estresados en el hospital o hay pacientes que no tienen los recursos para estar en el hospital porque tienen que cuidar a otros hermanitos, entre otras cosas. Aquí siempre estamos a su disposición en caso tal que quieran que nosotros evaluemos uno de sus pacientes. Aquí tenemos la página web o el correo electrónico donde pueden escribir. Este departamento nos deja llevar la información y nos ponemos en contacto para ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario o alguna pregunta, me pueden escribir directamente a mi mail osoribe@bcm.edu. Muchas gracias.